¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a mostrar una más de mis primeras serpientes para que vean qué tal va. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues ya estoy aquí en el topper de esta muchacha. Y pues voy a proceder a mostrárselas. Está ella dentro de su escondite, entonces pues vamos a molestarla un poco. Vamos a retirarle el escondite. Y ahí la tenemos, miren. Miren qué bonita. Ahí está. Esta pequeña es una Enchi doble head Lavender Pied. Enchi, que es una genética dominante incompleta o codominante, que esa es lo que podemos ver aquí. Esto es Enchi, así como se ve. Esta apariencia es de una Enchi. Existe Super Enchi, que pues les pongo una foto por aquí para que vean cómo es el Super Enchi. Y tiene, digamos que la mitad de dos genes recesivos, que son el Lavender, que es un tipo de albinismo, y el Pied, que es, pues son estas serpientes con pedazos blancos, ¿no? Que esas serpientes digamos que ese combo de Pied con Lavender tiene un nombre, le llaman Dreamsicle. Y pues son serpientes muy bonitas. A mí me gustan mucho esa combinación del Lavender con el Pied. Y pues por eso es que adquirí yo esta pequeña, que pues esta pequeña fue por unos días, fue la tercera serpiente en llegar aquí conmigo. La que les mostré en el video anterior de actualización de mis serpientes, pues llegó apenas unos días antes que ella. Y pues con ella ya llevo pasadito de un año, porque ella me llegó, ay, ahorita vi la fecha, pero soy muy desmemoriado. Ahorita por aquí se las pongo también. Pero fue en febrero del año pasado que llegó esta muchacha conmigo. Y pues ahí está, miren, un añito después, pues ahí la lleva. No es la más grande, pero pues ya tiene su buen tamaño. Ahorita la voy a sacar de su topper para que la puedan apreciar de mejor manera. Y pues ella igual que las demás, es bastante tranquila. Como pueden ver, mírenla, la podemos agarrar sin ningún problema. Incluso pues puede ser un poquito tímida, ¿verdad? Pero nada agresiva. Entonces pues voy a sacarla del topper para que la puedan apreciar mejor, y les sigo contando pues cómo me ha ido con esta muchacha. Pues aquí ya la tengo afuera para que la puedan apreciar mejor. Y miren, aquí está esta muchachona, que ahorita ya anda en los, la pesé el primero de este mes y pesó 825 gramos. 825 ya. Y ella llegó, les digo, hace un poquito más de un año. Y llegó pesando 118 gramos. Ella llegó un poquito grandecita a comparación de algunas otras que me han llegado. Y sin embargo, pues siento que ha crecido bien. Y además ella, yo pensé
cuando empecé pues ahora sí que a tratarla a ella, yo pensé que ella iba a ser la primera en reproducir, en llegar a peso de reproducción y todo eso. Porque, como les digo, ya llegó un poquito grandecita y aparte esta comía, pero como si no hubiera un mañana. Lo que le diera se comía. Que le daba ratón, se lo comía. Que le daba ratón africano, se lo comía. Que le daba rata, se la comía. Que le daba descongelado, lo comía. Una vez a la anterior que les mostré, a la Pinstripe, le di de comer un ratón africano y creo que nunca le había dado. Y nada más lo mató y ahí lo dejó. Le di uno a ella y uno a esta. Esta se lo comió sin problema y la otra nada más mató y ahí lo dejó. Pues agarré al ratoncito, se lo pasé a esta y se lo comió. O sea, esta comía todo y era como mi botecito de basura. Cuando intentaba darle de comer descongelado a las otras, pues ya sabía yo y entonces les intentaba darles a las otras y a esta no le descongelaba. Entonces le daba a aquellas y cuando no me lo aceptaban aquellas, que era casi siempre, se lo pasaba a esta y esta se lo comía. Esta comía muy bien y iba creciendo pues bastante bien. Sin embargo, al llegar a los 600 gramos más o menos, por ahí de los 600 gramos, dejó de comer. Porque ya ando bien gordo. Supongo que ese fue su ayuno, quiero pensar. Y pues se pasó como 2 meses más o menos sin comer absolutamente nada. Y pasados esos 2 meses, pues ya me aceptó comida, comió y yo dije, perfecto, pues ya pasó esto y vamos a darle de comer y sin bronca. Sí, cómo no. Pero resulta que no quería, o sea, le di de comer, comió. De repente le daba otra vez y ya no comía. Y así como que anduve batallando con ella, como que a veces sí, a veces no. O sea, de pasar de que siempre comía, después del ayuno como que ya se hizo más melindrosa, digámoslo, ¿no? Ya a veces sí, a veces no. Y por ahí me sirvió ver una información por ahí, vi en algún lugar, que decían que a veces después de ayunar, o sea, si tú ya le estabas dando, por decir algo, ¿no? Rata de 40 gramos de comer y ayuna, no puedes como que empezar a darle otra vez rata de 40 gramos, sino que hay que regresarse un poco, o sea, a lo mejor darle de 20 y poco a poco ir subiendo otra vez. Entonces eso me ayudó, entonces empecé a darle presas más pequeñas y pues sí, como que sí empezó a comer más, pero de todas formas seguimos ahí como en un proceso medio raro con esta muchacha porque aparte tenía una respuesta alimenticia pues muy, muy rápida, ¿no? O sea, veía la presa y de volada agarraba. Y ahora le echo el ratoncito y de repente como que sale, se asoma porque le dejo su escondite. Entonces sale del escondite y se asoma, como que le llama la atención, pero se acerca al ratón y se le queda viendo. Y ahí se tarda un montón de tiempo y hasta que de repente se anima y lo agarra. Pero sí tarda mucho en agarrarlo. Y a veces tú nada más como que lo está viendo y nunca se anima y no come. Entonces sí como que después del ayuno ha estado ahora sí que después de haber ayunado así por completo, ahora anda con el ayuno intermitente, ¿no? A veces sí, a veces no. Y pues eso como que, pues sí, ¿por qué no decirlo? Sí me desespera un poco, ¿no? Me estresa, me desespera el no saber si va a comer, si no va a comer. Y pues ahí le andamos batallando con ella. Sin embargo, pues ahí la lleva en cuanto a peso. A pesar de que no ha sido tan constante ya en la alimentación, pues ahí va.
Sin embargo, pues ya no la veo como como la primera opción, ¿no? En llegar al peso como antes la veía. Pues no, ya con estas circunstancias, pues no. Ya va más lento y pues no sé cuánto se vaya a tardar. Yo espero agarrarle el modo y que empiece a comer constante, aunque sean presas pequeñas, pero que sea constante, ¿no? Que cada semana coma. Y pues ahí estoy buscándole la forma. Pues como siempre les digo, ahí si tienen algún consejo o algo, pues ahí déjenmelo en los comentarios para poder echarle a andar la alimentación bien otra vez a esta muchacha. Pero pues por lo pronto pues ahí de vez en cuando sí está comiendo. A veces sí come 2 semanas seguidas o 3 semanas seguidas y de repente una ya no come y así, ¿no? Entonces pues sí hay que irle agarrando la onda. Y les digo, sobre todo lo que a mí me desespera es que le pongo, o sea, le echo su ratón o ratita y y se tarda muchísimo en agarrarlo. O sea, aunque coma me estresa porque ahí la tiene un montón de tiempo, nada más viéndola como que se anima, como que le llama la atención, pero nada más no se anima y es un relajito. Pero pues así es esto, hay que aprender a afrontar estas situaciones. Y pues yo soy nuevo en esto, muy nuevo, ¿no? Entonces, pues supongo que le iré agarrando la onda y pues también saber esto de que no todos los ejemplares son iguales, ¿no? A lo mejor con ella es así, a lo mejor si tengo otra que ayune, regresa del ayuno y empieza a comer otra vez muy bien. O sea, todo depende de cada individuo. Y es lo que hace interesante también esto, ¿no? Nada más que de repente sí es un poquito estresante saber cuándo, si van a comer o no, pues tus ejemplares, ¿no? Ahora que ya tengo pues bastantitos, el día de comer estoy ahí desde días antes estoy con el pendiente de todas, ojalá coman todas, ojalá. Y el día que todas comen, no saben, o sea, es una alegría, ¿no? Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y cuando comen todas y cuando no, pues ahí ya empieza así, y ahora ¿por qué no comió? A ver, ahí ando fijándome, a ver si está en muda, a ver si esto o lo otro. Ya si a la siguiente semana la que no comió vuelve a comer, sin problema, ¿no? Pero si no, pues ahí estoy nada más preocupado toda la semana y ojalá y coma y ojalá y coma. Sí es como pues sí, como cierto estrés, ¿no? Porque pues uno quiere más allá, o sea, sí, claro que quieres que lleguen a peso para reproducir y estas cosas, pero más allá de eso, pues quieres que tus animales estén sanos, ¿no? Y pues cuando no comen, pues sí empiezas a pensar, bueno, puede ser una enfermedad, pueden ser parásitos, pueden ser muchas cosas. Si es nada más pues su proceso normal de que tengan que ayunar como algunas lo hacen, pues digo, pues ni modo, ¿no? Y no importa que se te retrase tu plan de que la quieres cruzar, pues a ella le vale gorro, ella a su tiempo. Pero pues sí es preocupante más, yo creo, porque piensas en enfermedades y en estas cosas. Y ella pues está de buen tamaño, está larguita, tal vez está más flaquita que las demás por lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que no ha comido tan bien y las presas que le he dado tal vez no van tan acorde a su tamaño porque pues le bajé para que a ver si así va agarrando ritmo de comer. Pero pues ahí va, no tampoco creo que esté pues desnutrida ni nada de eso, ¿no? Simplemente pues un poquito más baja, más flaquita, más bajita de peso que las demás, que las demás no, pues que las otras 2 o 3 que tengo por aquí. Y pues es eso, amigos, esa es
mi experiencia hasta el momento con esta pequeñita. Espero que les haya gustado también este ejemplar, que pues visualmente pues a mí me gusta, la verdad, pero más que visualmente, lo que me gusta es su genética, ¿no? Lo que se puede sacar después con ella. Sacar unas Dreamsicle sería genial. Pero, pues a ver, va a ser... Ahora sí que esto no es de cuando uno quiera, es cuando los animalitos se sientan listos y para poder reproducirse y todo. Así que, pues esto es mucha paciencia, mucho esperar y pues sí, eso, ¿no? Paciencia, no desesperarse, no decir, no, ya se tardaron mucho, ya no quiero serpientes. Pues estaría uno loco, ¿no? Esto no es una ciencia exacta, esto hay que irle buscando, hay que ir, pues aprendiendo también de cada individuo, las necesidades que pueda llegar a tener cada uno. Y pues es muy padre, muy interesante, la verdad, ir conociendo a cada uno de nuestros animales, sabiendo qué es lo que les gusta comer, en qué momento les gusta comer, cómo les gusta, ¿no? Por decir algo, a ella, como les decía, le dejo su escondite como para que ella pueda salir con cuidado y pues emboscar, ¿no? O sea, agarrar a la presa sin sentirse expuesta desde un principio, ¿no? Sino que ella va saliendo y va viendo qué onda. Y tengo por ahí algunas otras que les he dejado el escondite y no salen del escondite nunca. Les tengo que quitar el escondite para que se den cuenta de que por ahí anda un ratoncito y entonces sí lo atrapen. Es cosa de irle agarrando la onda, no todas son iguales. Por eso cuando alguien tiene algún problema y pues le pregunta a uno, ¿no? Sobre alguna situación, pues sí podemos, o sea, yo trato de ayudarlos lo más que puedo, pero yo les digo, pues yo le he hecho así con esta situación, yo he hecho esto y así, pero no quiere decir que necesariamente lo que yo he hecho pues les puede servir a ustedes, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, todos los animales son diferentes y las situaciones, aunque sean parecidas, pues no siempre se resuelven de la misma manera. Pero pues ahí está, amigos, ya vamos a dejar a esta muchacha tranquila. Y hablando de esto de los ayunos, quiero pues nada más ahí como informarles, ¿no? Pasarles el chisme de que la que fue mi primer serpiente, que por ahí también está el videito ya de la actualización de ella, y igual se los dejo en la descripción por si no lo han visto. En la descripción de este video les dejo el link para que vayan a ver esas dos actualizaciones de las dos que he mostrado. Esa pequeñita que es mi primer serpiente, que es la Ivory Head Pipe, ahorita ya lleva como 3 semanas que no ha querido comer, o sea, como que ya entró también en su ayuno. ¡Me lleva la cachetada! Y ella sí pues ya le andaba pegando al kilo. Entonces, pues también a esperar con ella, a ver cuándo va a querer comer nuevamente, ¿no? Ahorita ya dejé de intentar darle cada semana, ya le voy a estar, pues al menos yo creo la voy a dejar tranquila este mesecito y a principios de abril le vuelvo a ofrecer. Ay, perdón, pequeña. Le vuelvo a... Perdón, te ando espantando. Los putazos que me diste. Y a principios de abril pues le vuelvo a ofrecer a ver si ya agarra, y si no pues la vamos dejando otra vez ahí poco a poco hasta que ella pues le dé hambre, ¿no? Ahorita si no quiere comer pues que esté tranquila, nada más ando revisando que tenga siempre su agua, que tenga bien su temperatura y todo. Y pues voy a estar checando también su peso, que no baje mucho de peso, porque entonces eso puede significar que no es nada más su ayuno normal, sino que sí pues hay alguna enfermedad o algo así, pero esperemos que no sea eso. Sobre todo por el peso que tiene y eso, pues sí es como de pensar que es el ayuno, ¿no? Que es más o menos como al kilo.
aunque les digo que su ayuno fue como a los 600 gramos, entonces volvemos a lo mismo, no en todas es igual. Pero bueno amigos, pues ya vamos a dejar a esta pequeña en su topper para pues no estresarla mucho, ¿verdad? Bueno amigos, pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado. Si es así, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño. Lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo leo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal y si así lo hacen no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que puedan ir a mis redes sociales y pues por allá vean lo que ando subiendo, algunas fotitos, algunos videitos. Y si algo les gusta, pues igual me regalen un like, algún comentario. O también por allá me pueden escribir en mensaje pues privado. Igual a todos los leo y a todos les contesto. Les dejo también por aquí en alguna parte de la pantalla un código QR con el cual pueden ingresar a mi grupo de WhatsApp. Igual les dejo el link en la descripción del video por si quieren ingresar por allá o por si por alguna razón el código QR no jala. Pero pues ahora ya hice ese código QR para que les sea más fácil. Nada más ahí pausen tantito el video, escanean con su celular y los manda directo al grupo de WhatsApp por si quieren ingresar. Ahí pues para que estemos en contacto más inmediato, para que podamos resolver algunas dudas y pues para que también podamos platicar ahí de vez en cuando, ¿no? Echar el chisme. Así que ya saben amigos, pues si quieren ahí está el QR o en la descripción del video el link para que vayan al grupo de WhatsApp. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima amigos.